Pregunta inicial. ¿Qué es realmente el Leviatán en la Biblia? ¿Sabías que en la Biblia hay criaturas gigantes llamadas Leviatán y Behemoth y que no son reales? Cuando hablamos del Leviatán, muchos imaginan un monstruo demoníaco. Pero el Antiguo Testamento presenta algo muy diferente, un símbolo del caos, de la arrogancia humana y de poderes que desafían a Dios. ¿De dónde surge la poesía del Leviatán? La figura del Leviatán en la Biblia no nació como un monstruo real, sino como una imagen literaria muy conocida en el antiguo cercano Oriente. Las naciones paganas tenían mitos donde un dios luchaba contra un monstruo del mar, símbolo del caos, pero en Israel no creía en esos mitos. Lo que hizo fue tomar esas imágenes poéticas conocidas por la cultura y transformarlas completamente para comunicar un mensaje verdadero. El Dios de Israel domina el caos sin pelear, sin guerras míticas y sin monstruos reales. En Job capítulo 41, Dios describe al Leviatán como una criatura gigantesca e indomable, pero no es un demonio. Es un símbolo del caos natural, algo que el ser humano no puede controlar, pero Dios sí. Es poesía que resalta la grandeza divina. En Job capítulo 3 versículo 8, dice, que los que maldicen el día despierten al Leviatán. No es literal, es lenguaje poético. Aquí el Leviatán es una figura mítica usada en poesía para intensificar la maldición, no es literal, sino un recurso literario. En Salmo capítulo 74 versículo 14, Dios, quebranta las cabezas del Leviatán. El salmista usa esta imagen para expresar cómo Dios derrota a enemigos opresores que parecen invencibles. Es metáfora de fuerzas humanas arrogantes o corrupción. En el Salmo capítulo 104 versículo 26, el Leviatán ni siquiera aparece como enemigo. Se menciona como una figura poética dentro del mar, creada para que juegue en él. Esto no describe un monstruo real ni una criatura maligna. Es un recurso literario para mostrar que incluso aquello que en las antiguas leyendas era símbolo del caos, para Dios es tan insignificante que juega bajo su dominio. El significado es claro. El Leviatán no es literal, no es un ser maligno y no es un ser real. Es una imagen poética que resalta la soberanía de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre todo lo que parece caótico o incontrolable. Pero el texto más importante para entender su simbolismo es Isaías capítulo 27 versículo 1. Allí, el Leviatán aparece como la serpiente tortuosa, una imagen que representa los poderes arrogantes y rebeldes, tanto de naciones como de Israel mismo. Sí, Israel también es parte del mensaje. En Isaías capítulo 27, el profeta denuncia que la mayoría del Israel de su tiempo estaba corrompido, rebelde y espiritualmente infiel. Su arrogancia, su idolatría y su resistencia a los caminos de Dios los habían convertido en un pueblo endurecido. Por eso el capítulo muestra que Dios disciplinaría a Israel, pero también recogería uno por uno a los obedientes y fieles. Así que, ¿qué es el Leviatán? El Leviatán no es un demonio literal y no es un monstruo real. El Leviatán es un símbolo usado en poesía para hablar del caos, de la arrogancia humana, y de todo poder incluido Israel cuando se rebeló que se levanta contra Dios. Todos los textos coinciden en una sola idea. Cualquier fuerza, nación o pueblo que se enaltezca contra Dios puede convertirse en un Leviatán, pero Dios siempre tiene el control absoluto. Dato final. El Leviatán se inspira en figuras mitológicas paganas del cercano Oriente, Lotan, Tiamat, Rahab, donde el mar y los monstruos representaban caos y destrucción. En Israel no creía en esos monstruos, sino que usó esas imágenes poéticas para enseñar la soberanía de Dios. El Behemoth en la Biblia. ¿Qué es realmente? Behemoth no es un animal real. En el libro de Job aparece como una figura poética y simbólica, igual que Leviatán. Ambos representan fuerzas que el ser humano no puede dominar, pero Dios sí controla totalmente. En el libro de Job capítulo 40 versículo 15 al 24 Behemoth es descrito como un animal poderoso, que come hierba y habita junto a los ríos. Es simbólico. Behemoth representa la fuerza de la tierra, y el poder físico bajo control divino, mientras que el Leviatán representa la fuerza del mar y el caos. Juntos muestran el dominio total de Dios sobre toda la creación, tierra y mar. No es literal, es poético y exagerado, diseñado para enseñar la soberanía de Dios, no zoología. Enseñanza en Job, Dios usa al Leviatán y Behemoth para mostrar que solo Dios controla todo. El hombre debe reconocer su limitación y confiar en Dios.
Así que no hay que tener miedo a esas falsas creencias de que existan monstruos demoníacos, todo es cuestión de entender que en las escrituras se usan recursos literarios para enseñar algo más profundo.